Bueno, muy bien. Vamos a hablar de la inconstitucionalidad o constitucionalidad del decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, con respecto a la coparticipación. ¿Cuáles son los puntos por los cuales llevaría esto a la justicia la ciudad de Buenos Aires? Vamos a hacer un repaso antes de hablar con Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, que nos va a traer echar un poquito de luz sobre todo, ¿no? Pero vamos a hablar, principalmente se habla del artículo 75, inciso 2. Dice, imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Por otra parte, también hablamos del artículo 99, inciso 3, las atribuciones del Poder Ejecutivo. Aquí se habla claramente, ¿no?, de esto. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, atención con esto, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. A ver, estos son los artículos que mencionamos, pero bueno, vamos a pedirle que nos eche un poquito de luz sobre esto a Daniel Sapsay, que es quien más conoce de esto. Daniel, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien, Eleonora, un gusto escucharte. Gracias, Daniel. Igualmente tenerte aquí. Bueno, hablábamos de ¿es inconstitucional lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández, Daniel? Absolutamente, porque lo que ha hecho fue violar la legalidad tributaria. ¿Qué quiere decir legalidad tributaria? Que toda la materia tributaria debe ser necesariamente tratada por ley. Todo acto que sea relativo a la creación de un tributo, a la exención de un tributo, a la creación de categorías de tributo, a la coparticipación de los tributos entre personas, entre las provincias, a las excepciones, etcétera, etcétera, absolutamente todo requiere para su perfeccionamiento, que sea tratado y aprobado, sancionado por una ley. Además de los artículos que ustedes han citado, que son muy preponderantes, también aparece este requerimiento en el artículo 4, la formación del Tesoro Nacional. Se habla entre los recursos del Estado Nacional, los impuestos creados por ley. En el artículo 17, sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, se habla de precisamente la creación legal de impuestos. Es decir, es clarísimo esto, que por otro lado proviene ya desde la Carta Magna de 1215, del siglo XIII, cuando el rey Juan Sin Tierra a los varones le impusieron que renunciara a la creación de tributos, porque para hacerlo debía hacerlo a través de un cuerpo político deliberativo, que era el que iba a establecer las contribuciones para la sociedad. Es lo que se llama no taxation without representation. Claro, claro. Tienen que ser representantes, después con los parlamentos modernos del pueblo, quienes son los únicos que en deliberación y por las mayorías establecidas en cada constitución pueden establecer y decidir este tipo de cuestiones tributarias. Ahora, Daniel, encontramos coincidencia, ¿no?, entre todos los constitucionalistas. Fuiste clarísimo recién explicándonos por qué esto es inconstitucional. Digo, ¿por qué igualmente el presidente, bueno, a través de su jefe de gabinete, dice, no, esto es constitucional, esto es posible, lo podemos hacer, igualmente siguen adelante? Porque ha demostrado desde marzo que es una locomotora que va destruyendo todas las instituciones y que no tiene el menor tipo de empacho en hacerlo y captarse de ello. Aún cuando encontramos grabaciones anteriores donde, por ejemplo, hace un rato escuché sobre esta misma cuestión, decía exactamente lo contrario, pero es una persona cuya palabra ya no tiene ningún valor, porque dice y se desdice permanentemente. Es algo lamentable que un presidente falte a la verdad de una manera tan grosera. Y por eso atropella con las instituciones. Y yo espero que la Corte Suprema
finalmente asuma el rol que le cabe, haga lugar a la medida cautelar que va a interponer, por lo que escuché, el gobierno de la Sí. Ciudad de Buenos Aires, y pare esta cuestión, porque es un precedente pésimo e implica entrar en el terreno de la discrecionalidad y de la arbitrariedad, nada menos que en el reparto de los recursos, conforme a los antojos de quien nos gobierna, que ni siquiera es él, porque estas son órdenes de la vicepresidenta. Estamos en un régimen vicepresidencial, no nos olvidemos. Por eso a veces dice negro y blanco, le tiran de la oreja y entonces él cambia. Claro, por eso cambia tanto de opinión, decís. Daniel, ha sido Claro. clarísimo. Sí, ha sido... Es clarísimo, uno lo ve que es así, ¿no es cierto? Ahora, una sola cosita, seamos claros. El artículo 99, inciso tercero, que ustedes citan y que también leíste, claramente dice que en ninguna circunstancia, entre otras 3 materias, la materia fiscal puede ser objeto de un decreto de contenido legislativo. Clarísimo, Daniel. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por llamarme, Buen fin Leonora. de semana Hasta para pronto. vos. Beso grande. Hasta allí, Daniel Igualmente Sapsay. para vos. Otro. Hasta luego. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Juan Pisanoto. Juanpi.